Sí, señor. Listo, vale. Sí, Entonces, vamos a arrancar porque vamos a hablar nosotros hoy de un concepto que es supremamente importante dentro del cálculo de varias variables y es poder hablar de máximos y mínimos. ¿Listo? Entonces, hablaremos de máximos y mínimos entendiendo que nosotros dentro del cálculo diferencial hemos hecho varias cosas. Cosas como la siguiente. Permítanme, yo abro una pizarra para que ustedes puedan tener claridad sobre lo que estoy explicando y estoy hablando. ¿Listo? Entonces, hablemos sobre valores máximos y mínimos, recordando un poco el cálculo de una sola variable. ¿Listo? Recordando un poquito el cálculo de una sola variable. Cuando nosotros teníamos una función f de x, ¿cierto? Igual a y, decíamos nosotros que f de x tiene un máximo en un intervalo abierto a, b, cuando pasa lo siguiente. Cuando existe un x sub c que pertenece a, b, tal que todos los valores comparados contra f de x sub c son menores, ¿sí? O en este caso, f de x sub c son mayores a cualquier valor en el intervalo a, b. Yo me explico con eso un poquito. Tenemos acá que el valor f de x sub c es el mayor en el intervalo. Y explicado de otra manera, pues es fácilmente, digamos que explicarlo en términos de plano cartesiano, pues es, imagínense que nosotros tenemos un plano cartesiano, tenemos una función definida, ¿no? Eje y, eje x, ¿cierto? Una función definida allí. Y pues obviamente esto es nuestro eje y, esto es nuestro eje x. Y tenemos una función cualquiera, ¿sí? Una función, digamos que una función de este estilo. Y queremos averiguar si hay un punto máximo. Entonces decimos que esto tiene un punto máximo, claro que sí, y yo creo que aquí todos lo pueden identificar. El punto máximo que tiene esa función lo tiene en este lugar. Pero si nosotros tomamos como referente un intervalo, que puede ser, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Entonces nosotros vamos a decir que este punto, que lo vamos a llamar punto x sub c, permítanme, yo cierro esto. Este punto que lo vamos a llamar x sub c es el punto en donde la función adquiere su mayor valor. ¿Listo? Y a esto le llamaremos f de x sub c, que es nuestro valor máximo. Ahora, ¿cómo hacíamos nosotros para identificar los máximos de una función? ¿Sí? Pues nosotros decíamos que podíamos identificar los máximos de una función si lográbamos encontrar la derivada igualada a 0 de una función que pues obviamente se supone derivable. En otras palabras, yo puedo encontrar cuando esa función tiene un máximo cuando logro encontrar una recta que tiene pendiente igual a 0. Es decir, con una recta que pasa más o menos por acá. ¿Listo? Cuando yo tengo eso, cuando yo tengo esto que está acá, pues estoy diciendo que esa función tiene un máximo porque encontramos una pendiente igual a 0. Una pendiente igual a 0. ¿Y quién nos entrega la pendiente? Pues recordemos nosotros que la derivada de la función en un punto, en este caso x sub c, pues deberá ser igual a 0, porque la derivada lo que me entrega a mí es el valor de la pendiente de la recta tangente en ese punto dado. ¿Listo? Ahora, este concepto de derivada y este concepto de máximo y mínimo lo tenemos que llevar también al mundo de las funciones de varias variables, ¿sí? Nosotros vamos a decir exactamente lo mismo. Vamos a decir que una función de dos variables tiene un máximo local. Entonces,
una función f de x, y, ¿sí? Igual a z, obviamente, tiene un máximo local. Cuando pasa justamente lo mismo, es decir, cuando hay un intervalo a, b, ¿cierto? Y tenemos que todos los valores f de x, y, ¿sí? Son menores que los valores evaluados en a, b. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos hablando de funciones de varias variables, nosotros ya no vamos a hablar de un intervalo a, b, sino de una bola a, b. Yo creo que ustedes se acuerdan cuando yo les hice a ustedes ese ejemplo de cálculo en varias variables, cuando yo les mostraba un disco alrededor de un punto. Si no lo recuerdan, pues vamos a intentar aquí dibujarlo, pero bueno, ese sí creo que me queda un poco más difícil, por favor. Me perdonan si no me queda lo más prolijo del mundo. Pero imagínense que tenemos una situación como esta. ¿Listo? Entonces, ya sabemos entonces que este es nuestro eje Z, este es nuestro eje Y y este es nuestro eje X. Y tenemos nosotros un manto cualquiera, ¿sí? Un manto, hagamos un manto de este estilo, ¿cierto? Un manto que se subtiende en ese espacio, ¿listo? Y esto genera una sombra en la parte de abajo, ¿cierto? Esto genera una sombrita en la parte de abajo, en la parte del plano. Eso genera una sombra, ¿cierto? Genera una sombra. Esa sombra pues es más o menos como este estilo. Bueno, vamos a hacer una sombra un poco chambona, pero pues ustedes, vuelvo y les digo, me perdonarán ahí lo, lo difícil que me queda dibujar acá. Permítanme, ya les vuelvo a presentar la pantalla. Listo. James, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, nosotros recordemos que esto generaba como una sombrita en el plano X, Y. Entonces, esa sombrita voy a hacerla aquí un poquito dibujada, así como medio a forma de boceto, ¿sí? Una sombrita, se generaba una sombrita allá en el plano X, Y, es decir, en ese piso se genera una sombra. ¿M? Y cuando yo hablaba de un punto particular, pues, por ejemplo, pues este punto se proyecta sobre esa sombra, ¿sí? Y este punto pues va a ser el punto proyectado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que uno debería interpretar con el concepto de máximo local o mínimo local en funciones de varias variables? Pues que nosotros podemos generar algún disco alrededor de ese punto, o sea, donde este punto sea el centro. Generar un disco, digámoslo así, pero que en cálculo también se les dice bolas. ¿Sí? Un disco alrededor de ese punto, de tal manera que ninguno de estos puntos proyectados, este punto, este punto, este punto, este punto, imagínense que este disco lo componen muchísimos puntos, ¿sí? Obviamente, pero ninguno va a tener la altura del que está en el centro, ¿listo? Ninguno va a tener esta altura. Este punto que está aquí es el que proyecta mayor altura. Mayor altura. Y eso tiene que quedar claro, James, y para todos. Ese punto es el que proyecta mayor altura sobre esa bolita.
de pronto alguien me diga, no, pero es que mira, aquí hay uno más alto. Ah, bueno, sí, pues entonces para este que está más alto, ¿sí? Seguramente va a existir aquí otro punto proyectado que sea, por ejemplo, este, y va a existir otra bolita diferente alrededor de ese, que va a pasar exactamente lo mismo. Pero lo que yo estoy diciendo es que en esta bola, nosotros tenemos a el del centro como el más alto de todos. A eso se le llamará máximo local y pues a los que sean menores que todos se les llamará mínimo local, porque también puede pasar eso. Nosotros también podríamos tener cosas como esta, y es que imagínense un punto por acá, ¿cierto? Y está proyectado aquí, justo aquí, por ejemplo, y nosotros queremos hacer una bola alrededor de él y nos damos cuenta que cualquier punto que yo coloque alrededor de ese punto va a ser más alto que él. Y si eso pasa, pues entonces estamos frente a un mínimo local, ¿listo? Frente a un mínimo local. Este que yo les he puesto aquí, pues habla sobre un punto máximo local y pues un mínimo local sería justamente al contrario, ¿listo? Entonces yo creo que hasta ahí la explicación teórica es medianamente clara, ¿sí? A partir de estos dibujitos que yo estoy intentando hacer y que yo les pido el favor que lo intenten interpretar de la mejor manera para poder tener claridad sobre lo que quiero hablar. Porque nosotros vamos a hablar o vamos a recalcar la importancia de un teorema que nos va a decir lo siguiente, y es que si f, siendo una función obviamente de varias variables, tiene un máximo o un mínimo, ¿listo? Local en un intervalo a, b, local, tiene que ser local. En un intervalo a, b, y existen las derivadas, obviamente parciales, es decir, f sub x y f sub y. Si tenemos esas dos cosas, entonces se tiene que la derivada de la función evaluada en el punto a, b es igual a 0. Y también evaluada con respecto a y, perdón, en a, b es igual a 0. Y fíjense que el teorema nos está diciendo es algo importante, y es que si existe un mínimo, entonces cuando yo lo derive y lo iguale a 0, ahí puede haber un punto crítico, puede haber, perdón, ahí hay un punto crítico, pero puede haber un máximo o un mínimo. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo el teorema, que puede haber, no que sea. Y lo vamos a ver con un ejemplo, por favor. ¿Listo? Entonces, por favor, quédense con este teorema, porque es importante para poder hacer los cálculos que siguen. Y es, imaginémonos que tenemos una función, por ejemplo, sea f de x, y igual a x al cuadrado más y cuadrado menos 2x, por ejemplo, menos 6y más 14. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos esta función, ¿sí? Yo quiero que ustedes rápidamente la deriven con respecto a x. ¿Cuánto les da? Derivada con respecto a x, ¿cuánto les da? Buenas. ¿Todavía están por aquí, Irene? Profe, 2x. Sí, señor. 2x menos 2. ¿Listo? ¿Todos están de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, ok. 2x menos 2. La derivada de esa función en x es igual a 2x menos 2. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque esto claramente está. Este 2 que está aquí, baja aquí como factor, le restamos 1, esto sería 0, esta sería menos 2x, la derivada pues quedaría menos 2, de y sería 0 y de 14 sería 0. ¿Listo? Eso debe quedar claro. Y la derivada de, perdón. Y la derivada de f con respecto a y, ¿cuánto sería? 2y menos 6. 2y menos 6.
también, de la misma manera que se hizo el ejercicio, podemos nosotros verificar que ese es la derivada. Ahora, ¿qué pasa si yo igualo cada una de estas operaciones a cero? Es decir, ¿qué pasa si yo igualo esto a cero? ¿Y qué pasa si yo igualo esto a cero? Pues voy a encontrar un X y voy a encontrar un Y, ¿cierto? Si yo igualo aquí a cero, pues aquí voy a tener que X es igual a ¿cuánto? ¿A cero? A 1. A 1, ¿cierto? Gracias. A 1. Gracias, Mauro. A 1, ¿cierto? X es igual a 1. Y si yo igualo esto a 0, ¿cuánto voy a obtener para Y? 3. A 3. 3, ¿cierto? Entonces, aquí lo que me están diciendo es que la coordenada 1,3 es un punto crítico. Esto que está aquí es un punto crítico. Punto crítico que me va a definir a mí o que me va a decir que ahí está pasando algo. En esa función, en el punto 1,3, algo está pasando, ¿sí? Y si yo me voy, por ejemplo, a graficarlo, permítanme, por favor, yo voy y busco dónde graficar esto. Quitemos esto. Este WhatsApp también vuelve acá. Profe, hágame un favor, ¿usted está mostrando su pantalla? Señor, No puedo ver su pantalla. qué raro, porque sí la estoy proyectando, Héctor. ¿Esperas algún momentico, profe? Sí, tranquilo. Listo, vamos a mirar qué resulta de esa ecuación que yo les he puesto ahí. Entonces ¿cómo es que la ecuación? La ecuación es x al cuadrado más 6x, ¿qué? X al cuadrado más y cuadrado. Menos 2x menos 6y más 14. Voy. Perdón. 2x, x al cuadrado más y al cuadrado X menos al 2x. cuadrado ¿Sí? más y cuadrado Menos 2x. digo que me volé esto aquí. Aquí va un más, ¿cierto? Me dijo Mauro, ¿cierto? Más. X al cuadrado más y cuadrado, sí, ahora sí. X al Más, cuadrado y cuadrado menos 2x menos 2x menos 6y menos 6y, más 14, maestro. 6y más 14. Listo, enter. Bien. Ahí está su gráfica. ¿Listo? Ahí está su gráfica. Y entonces nosotros decimos que algo está pasando en ese punto. Algo está pasando en el punto que habíamos dicho, en el punto 2. 1,3. 1,3, gracias. 1,3. Algo está pasando en el punto 1,3. ¿Listo? Y pues lo vamos a colocar acá. Vamos a colocar la coordenada 1,3 en el plano XY. Es decir, vamos a colocar 1, 3, 0. ¿Listo? Para que se pueda ver. Entonces, 1,3,0. Voy a colocar esa coordenada allí. Enter. ¿Listo? Entonces, miren lo que pasa. Uno dice, algo está pasando en ese punto. Pues que claro, que ese punto cuando yo lo miro por dentro del paraboloide, pues me da justo en todo el centro, ¿cierto? Me da justo en todo el centro. ¿Qué significa eso? Que ese punto está representando el valor mínimo de esa función. Es decir, que el valor mínimo o la menor altura la tiene allí, en ese valor. Muchachos, no sé si hasta ahí soy claro con lo que estoy diciendo. No sé si hasta ahí soy claro con lo que estoy intentando explicar. Sí, profe. Sí, señor. ¿Listo? Quiere decir que alrededor de ese punto A, si yo coloco cualquier bola alrededor de ese punto A, cualquiera que a mí se me ocurra, pues voy a tener que el punto con menos altura es ese punto A. Por lo tanto, el punto 1,3 es un valor crítico y en este caso es un mínimo local de la función que está ahí representada, que es un paraboloide circular. ¿Listo?
Bien. Bueno, espero haber sido claro con eso. Espero haber sido claro con eso. ¿Listo? Ahora yo, Profe, disculpe, tengo una pregunta. señora. Sí te entendí, todo lo que estás haciendo lo entendí, Ah, qué pero bueno, tú porque nos estabas diciendo que cuando estaba debajo de esa sombra, eh, decía que el punto que estaba en el centro proyectaba la mayor altura, ¿verdad? en este ¿Cómo, caso, en este caso cómo, proyecta la menor. en este caso, cómo sé yo cuándo proyecta la mayor altura? Ah, ok. Vamos por pedazos. Vamos por Ah, ok, pedazos. Porque ok. ahí es claro. La pregunta que acaba de hacer Irene es clave. Es clave en el sentido de cuando yo sé que es un mínimo, cuando yo sé que es un máximo. Ahí porque la gráfica me lo da. Y porque ahí visualmente yo puedo validar que lo que estoy encontrando es un mínimo. Pero ahora, ¿cómo yo hago para validar que eso sea un mínimo o un máximo? Pues para eso vamos a tener que utilizar un artificio matemático un poquito más poderoso y es poder hablar de la prueba de la segunda derivada o pruebas de la segunda derivada, ¿listo? Para que ustedes puedan identificar si efectivamente lo que ustedes tienen ahí es un mínimo o es un máximo, ¿vale? Pero antes de hacer la prueba de la segunda derivada, yo quiero que ustedes intenten hacer uno. Intenten hacer uno y que me cuenten si tiene valores, valores raros. A ver qué valores raros le da. Imagínense que yo les doy la función. Imagínense que yo les doy la función y peguemos esta función acá. Peguemos esta función aquí para que estos apuntes queden bien bonitos. Me parece a mí que quedan chéveres así. Quieto ahí. Así, está, y listo. Espérese para tomarle una foto. Profe, Señor, qué pena molestarlo, pero mi compañera Yuribet me envió un mensaje para reportarlo, que tiene problemas ahí de la luz, lo ha tenido desde todo el día. Entonces va a intentar esperar que llegue la energía para conectarse, pero no cree porque de todas maneras, como le digo, ha estado todo el día sin luz, ¿sí? Pero listo. pues me pidió el favor de reportarla por lo menos con usted. Vale, gracias, James. Pues no, tranquilo, no hay problema. No hay problema, pues si no hay energía, ni modo, ¿cierto? Ni modo. Listo. Bueno, ese es el gráfico de este ejercicio. Ahora yo les voy a pedir que, por favor, intenten hacer el siguiente. Imagínense que tenemos la función de varias variables como sigue. Ay, esta es mucha torta. Cerré la pizarra. Boté todos los apuntes. Y yo creo que ustedes lo necesitaban. Eso queda grabado, profe, igual. Ah, bueno, no mentiras, creo que aquí se puede recuperar algo. Espérense a ver, creo que es esta. Ah, sí, ahí están. Uf, no, eso graba inmediatamente. Listo. Se salvó, profe. Ah, sí, claro, me salvé yo. Nos salvamos, nadie diga. Listo. Jane. Listo, vale. Entonces, imagínense que tenemos el siguiente ejercicio. F de x, y igual a x a la 4 más y a la 4 menos 4x más 1. ¿Listo? Intenten, por favor, encontrar los puntos críticos de este ejercicio que está aquí propuesto. Intenten encontrar los puntos críticos de este ejercicio que está aquí propuesto. A ver cómo les da. Profe, ¿sería 1,0? Solamente.
Sí, profe, a mí me da igual 1,0. Bien, ya lo miramos. Voy a dar 2 minuticos más, a las y 38 miramos a ver cómo es que les está dando. Listo, ¿cuánto les dio? Entonces miremos aquí qué va a pasar. Tenemos f de x, bueno, perdón, hagámoslo así. F de x, y, ¿cuánto les da? Yo creo que les dio 4x a la 3 menos 4, ¿cierto? Y Sí, el señor. de y les debe dar 4y a la 3 y se acabó el asunto. No tendríamos que haber encontrado nada. Ah, mi madre. Bueno, sí, aunque aquí nos va a quedar medio raro. ¿Por qué? Porque pues nosotros vamos a decir, bien, si nosotros queremos averiguar qué valores son los que cumplen eso, pues decimos 4x a la 3 menos 4 igual a 0 y 4y a la 3 es igual a 0, es decir que aquí x a la 3 es igual a 1, ¿cierto? Y y a la 3 es igual a 0. Es decir que el punto 0,1, perdón, el punto 1,0 es el punto que tiene ese punto crítico. ¿Y eso es un máximo o un mínimo? ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Qué les da eso? Pues, ¿Lo graficaron? ¿Lo graficaron, muchachos, o no? No, profe. Ay, no. Ay, ay, ay. Uy, James, otra vez con ese perro. Hombre, ya le he dicho que lo ahorque. Pero es que no es uno, son tres. ¿Cómo Ah, hago bueno, ahí con eso? dígale a ver.
No, maestro, yo ni le muestro que me salió. ¿Por qué no? Ah, muestre. No, profe, se me salieron unas líneas todas raras. Profe, eso es como un cono, pero no totalmente redondo, me dio a mí. Y el punto Pero el crítico punto me mínimo, pareció fue, Hágale a ver, James, muestra a ver cómo le quedó. pues que lo tengo en el celular, profe. ¿Quién está? Envíe la foto al WhatsApp. No, el WhatsApp no me mande fotos que mi teléfono ya está que revienta. No, alguien que lo haya hecho en computador. profe, yo pero no sé cómo me quedo. Si lo grafiqué bien o no. Hágale, póngalo a rodar. Listo, A ver, ahí aprendí. sí. Listo. Gírelo un poquitín. Así, Ah, exacto. Sí, igual. así sale. Bueno, hagamos una cosa. Eh, primero frénalo, pero espera, déjalo ahí. Qué pena ya. Ahora sí. Listo. Ahora te voy a pedir el favor que lo agrandes. Perdón, lo achiquites. Lo Ah, chiquito. listo. No. Ahí, déjalo ahí. Ahora te voy a pedir el favor que coloques el punto coordenado que nos dio. ¿Cuál fue el punto coordenado que nos dio? Nos dio el punto coordenado 1, Uno 0, como. 0. 1, 0, 0. 100, sí, profe. Ok, ya. Ahí sí, ya. Y déjame ver en dónde quedó el punto. Ajá. Entonces, ahí ¿qué es lo que nos están diciendo? Que en ese punto es un punto que es un punto mínimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es mínimo? Porque es el punto más bajo que podemos encontrar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no, muchachos? Sí, profe. Si alguien tiene preguntas, dudas, listo, gracias. Si quieres, deja de compartir. Si alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes, por favor, Yo háganlas sí, ahora. yo sí tengo pregunta, profe. Señor James. No entiendo claramente lo de máximo y mínimo, ¿sí? Profe, Y las funciones ya se eran derivadas, pero ahí no, o sea, lo tuve en GeoGebra, pero en el celular, así como el dibujo de Harold, pero ahí no sé, por ejemplo, el que nos dio el anterior, ese es máximo, y ahora este porque mínimo. No. El anterior también era mínimo, James. El ¿Era anterior mínimo? también, claro, también era mínimo. También era un dato mínimo porque es la parte de abajo de la gráfica. Si nosotros nos vamos a mirar la gráfica, vamos a darnos cuenta que lo que encontramos fue el punto en donde la gráfica es más baja. ¿Sí? Es el punto más bajo de la gráfica. Y lo mismo va a ocurrir con esta que acaba de hacer Harold. Lo que acaba de hacer Harold es mostrarnos que en el punto 100 es el punto más bajo de la gráfica. Sí. ¿Estamos de acuerdo, James? Sí. Listo. profe, yo Si se cambiaran las coordenadas ahí, sería, por ejemplo, poniendo en el de Harold, ya no sería 1,0,0, sino sería 1,1,0. Ahí sí No, podría ser. no, es otra cosa, eso es otra cosa diferente. Pero es que nosotros el 1,0,0 no nos lo inventamos, James. Ese 1,0,0 salió de las derivadas. Y es Sí, de las derivadas. a partir de las derivadas, ya te doy la palabra, a partir de las derivadas, nosotros lo que hacemos es encontrar el punto coordenado en donde tiene esa particularidad. ¿Listo? Bien, Dayana, te doy la palabra. de pronto es algo fácil lo que voy a preguntar, pero en este momento no capto. 4x elevado a la 3 menos 4, ¿por qué da 1, profe? Despeja. 4x a la 3 menos 4 igual a 0. Despeja la x.
pasa Ah, el ok. menos 4, pasa el menos 4 a sumar, después ese 4 pásalo a dividir y te va a dar 4 Ah, sobre 4. ya, profe, ya. ¿Listo? Listo. Bueno, sí, señor, Bien, gracias. con gusto. Bien, ahora, aquí viene la pregunta que hizo, que es clave, que hizo Irene, y es poder identificar cómo podemos nosotros lograr identificar si es un mínimo o un máximo. No, a nosotros no nos sirve solamente la gráfica. Nosotros necesitamos tener un procedimiento, por lo menos algebraico, que nos permita identificar cuando estamos frente a un mínimo o a un máximo. Y pues a eso se le llama prueba de la segunda derivada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la prueba de la segunda derivada? Prueba de la segunda derivada. Pues la prueba de la segunda derivada es una igualdad que está como sigue. Se identifica con la letra D y decimos que si D, o más bien, sabiendo que D es igual a Ave María, sabiendo que D es igual a f de XX en el punto A, B, multiplicado f de YY en el punto A, B, menos la mixta, es decir, f de XY en A, B al cuadrado, esto al cuadrado. Si nosotros logramos calcular esto que está aquí, este criterio de la segunda derivada nos va a decir si es un máximo, si es un mínimo o si no es nada. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Entonces, tenemos, si pasa, si ocurre que, dos puntos. Primero, si ocurre que D es positivo, D es mayor que 0, ¿listo? Y la doble derivada con respecto a X en el punto A, B es mayor que 0, entonces f de A, B, f de A, B es un mínimo. Es un mínimo. ¿Listo? Es un mínimo. Si en cambio ocurre que D es menor que 0 y f de x, y, f de xx, perdón, f de xx en A, B es menor que 0, entonces lo que tenemos es un máximo. Entonces, f de A, B es un máximo. ¿Listo? Y C, si D es igual, si D es menor que 0, perdón, si D es menor que 0, entonces, ay, perdón, se me cambió esto acá. Entonces, f de A, B mayor que 0 no es un extremo local. Es decir, cuando ese D, cuando ese valor D nos dé negativo, entonces ahí hay algo que está ocurriendo y que es algo medianamente raro. ¿Listo? Medianamente raro. En el caso C, el punto A, B se denomina punto de silla. Yo no sé si ustedes alguna vez en su vida han visto un punto de silla o han visto una silla de montar a caballo. ¿Sí la han visto en algún momento en su vida? Sí, profe, sí. Listo. Sí, profe. Entonces hagan una cosa, grafiquen la función y cuadrado más z cuadrado. Grafiquen esa que es fácil. Es decir, quiero que grafiquen esto. F de x, uy, ese color está muy horrible. F de x, y
igual a x al cuadrado más y cuadrado. Grafíquense esta función. ¿Listo? A ver qué les da. Mientras tanto yo la voy a hacer, bueno, o hagámosla acá. Dejemos la pereza. La hagámosla acá. Vamos a graficar eso, borrar y borrar. ¿Listo? Y vamos a graficar x al cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí x al cuadrado más y ay, perdón, me equivoqué. X al cuadrado más, ¿ve? ¿Eso por qué no sale? X al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado más y cuadrado. Ah, perdón. ¿Por qué me está saliendo así esta cosa? Espérate a ver. A mí también me salió así, profe. Sí. Listo. Es que es menos. Perdón, es que es menos. Me equivoqué. Listo. Bueno, aquí se ve un poco medio fea, pero yo creo que aquí la mayoría alcanza a ver una silla de montar. Sí, como si fuese una silla de montar a caballo. Pues bueno, usted espero que active su imaginación. Y bueno, quitémosle ese color. Un color como más ligero. Bueno, ¿listo? Entonces, aquí yo creo que se van a dar cuenta que es como una silla de montar a caballo, ¿cierto? Es como una silla de montar a caballo, ¿cierto? Obviamente tocaría recortarla un poquito, pero queda una silla. Ahí queda una silla de montar a caballo. Yo creo que todos la vemos. Todos ahí vemos esa silla de montar a caballo. Ahora, el problema, muchachos, es que si yo encuentro la derivada de eso, pues aquí todos nos vamos a dar cuenta que la derivada con respecto a x es 2x. La derivada con respecto a y es 2y. Si igualamos eso a 0, queda el punto 0, 0. Y el punto 0, 0 justo está dando aquí, en la pura silla. En la pura silla de esta figura. Como ese punto no es ni máximo ni mínimo, a ese punto se le llama punto de silla. ¿Y cómo yo logro saber que encontré un punto de silla? Cuando me pasa la parte C de este criterio de la segunda derivada o prueba de la segunda derivada. Cuando yo hago la prueba de la segunda derivada y obtengo esto, pues entonces yo voy a decir que estoy frente a un punto de silla. No sé si hasta aquí he sido claro o no, si tienen dificultades, si está medio raro, medio confuso lo que estoy explicando. Profe, yo Está entendí. clarito. Listo, señor Mauro. No, profe, yo entendí. Ah, listo, ok, vale. Entonces, ¿quién me habló? Profe, en ese caso entonces ni sería máximo ni sería mínimo, ni allá ni acá. Sí, por eso, no es ni máximo ni es ni mínimo, es un punto de silla. ¿Listo? Es un punto de silla. Ahora, ¿cómo los vamos a probar? Pues lo vamos a probar con el criterio de la segunda derivada y voy a mostrarles un ejemplo de eso. Entonces, imaginémonos que tenemos la función como sigue. Ah, ¿qué pasó? Espera un momentico. Ya. Profe, disculpa, interrumpir. Sí. ¿Hacemos eso con el ejercicio que ya habíamos hecho? No, voy a hacer yo un ejemplo, Irene. Ah, ok, listo. ¿Listo? Imaginémonos que tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Más 4x más 4x menos 6y. ¿Listo? Tenemos esta función. Entonces queremos saber si esto tiene mínimo, máximo o puntos de silla. Dice, determine los valores mínimo y máximo locales, así como los puntos de silla de la función. Si cuenta con un software para graficar en tercera dimensión, grafique la función con un dominio y una perspectiva que revelen todos los aspectos importantes de la función. Entonces, hagámoslo.
Lo que toca entonces aplicar aquí es este criterio que está acá. Me lo voy a llevar para poderlo tener más a la mano. ¿Listo? Solamente para poderlo tener más a la mano. ¿Listo? No por nada más. Solamente por tenerlo un poquito más a la mano. ¿Listo? Lo voy a colocar por acá, simplemente para recordarlo. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué es lo que debo encontrar? Debo encontrar varias cosas. F de XX. Y la derivada de esto 2 veces, ¿cómo quedaría? La derivada de esto, ¿cómo quedaría? Pues empecemos. 2. ¿Cómo? A mí me dio 2. Sí, señor, dados. Dados, listo. Qué bueno que lo hagan así de rápido. Listo, muy bien. 2. ¿Cuánto da F de Y? F de Y por Y. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? También da 2. Da No, da 2Y. -4. No, señor, da 2 también. ¿Cierto? También da 2. F de Y por Y da 2. F de Y da 2. Listo. F de X y después con respecto a Y, ¿cómo queda? Con respecto a X quedaría 2X, ¿cierto? Quedaría 0, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Qué dijiste Sí, ahí, profe, profe? ya. Disculpa. La derivada con respecto a X y después con respecto a Y, ¿cómo queda? Ah, sí, Quedaría señor. 0, quedaría 0, ¿cierto? Entonces, F de XY, F de X, qué cosa. F de XY queda 0, listo. Y entonces, ¿qué me toca hacer? Calcular D, pero ¿D cuánto vale? Pues D es XX por YY, es decir, 2 por 2 menos 0 al cuadrado. ¿Y esto cuánto me da? 4. Listo, yo ya encontré el valor de D. D es positivo. ¿Por qué? Porque D nos dio igual a 4. ¿Y cómo me dio F de XX? F de XX me dio también positivo, mayor que 0, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Pues porque F de XX me dio 2, ¿cierto? Por lo tanto, cuando tengo que ambos son positivos, es decir, cuando es mayor que 0, ¿qué ocurrió? Ocurrió la primera. Eso Es un mínimo. Ahora vayámonos a graficar esto que está aquí. Vayámonos a graficar esto que está aquí. Por favor, recuerden el ejercicio para yo no tener que saltar de pestaña en pestaña. Para que me lo dicten, por favor. ¿Listo? ¿Cómo es? X al cuadrado más Y cuadrado. X al cuadrado más Y al cuadrado más 4X. Pero James, hombre. X al Perdón. cuadrado más Y Más cuadrado, Y al no. cuadrado. Más Y cuadrado. Sí. Listo, James. Más Y cuadrado. Más 4X. Perdón. Al cuadrado. ¿Más qué? Más 4X. Más 4X Menos 6Y. menos 6Y. Menos 6Y. Bueno, esto dio una porquería. No sé por qué así tan feo, pero es como si tuviera... ya. Esto da así. ¿Sí? No sé por qué dio así. Ya. Mírelo acá. Es que toca hacerle bastante zoom, pero ahí ya ustedes se dan cuenta que efectivamente es un mínimo. ¿Y el ejercicio no lo decía? ¿El ejercicio que nosotros hicimos no lo decía? Claro que sí, mire, ahí está. El criterio nos decía que cuando es mayor, lo que encontrábamos era un mínimo. ¿Listo? Muchachos, hasta aquí preguntas, dudas, inquietudes. Profe, yo sí tengo una duda. ¿Cuál? Es que yo me perdí ahí cuando usted dice 2 por 2 menos 0 al cuadrado. ¿Puede correr un poquito la imagen a la derecha? O sea, sacamos la segunda derivada. Sabemos que la segunda derivada de x es 2 y la segunda derivada de y es 2. Sí. Pero hasta ahí entiendo, pero lo otro no lo entiendo. Mire, Mauro. Dice ahora menos la combinada al cuadrado. Yo estoy aplicando esta formulita que está aquí, la estoy aplicando aquí, donde usted está preguntando. Espere, profe, no la borre. No, fresco, yo no la voy a ahorrar.
¿Listo o no, muchachos? ¿Cómo vamos? Profe, pero entonces, mire, esa sería la, la, la segunda derivada de X por la segunda de Y menos, ¿qué es lo que me dice lo otro? La combinada al cuadrado, es la mixta, la XY. Ok. ¿Listo o no? Hasta aquí preguntas, dudas, inquietudes. No, profe, todo, pues, entendiendo. Listo, entonces ahora nos vamos para los ejercicios entonces. Profe, yo sí, la combinada, cuando usted dice ese En este caso es FX, F sub XY. Eso significa primero derive con respecto a X, después con respecto a Y. ok. Cuando la igualo a cero, es que no le entiendo esa parte, profe. ¿Cuál igualar a cero? Yo no estoy igualando a cero. No, no, no. O sea, esa última parte, ¿de dónde la sacamos? Pues de derivar eso con respecto a X y después con respecto a Y. Mauro, derive X al cuadrado más Y cuadrado más 4X menos 6Y. Derívelo con respecto a X. ¿Cuánto le da? Le da 2X más 4. 2X más 4, ¿sí? Listo. Y ahora ese 2X más 4, derívelo con respecto a Y. ¿Cuánto le da? El 2X más 4, Sí. 0. Ah, pues por eso ese es el cero que estamos colocando ahí. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bien. Vámonos entonces ahora para los ejercicios. Los ejercicios los encontramos en nuestros recursos. Miremos aquí. ¿Ustedes aún están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Vale. Ah, bueno, eso creo que no está acá. Eso está como que en marzo. Si no me equivoco. En marzo. Ah, no, está en febrero. Yo les di hace mucho esos textos. Mostrar. Élite. Y ese es cálculo de varias variables. Este. Listo. Eso es como la sección 11. Discúlpeme, maestro, ¿usted nos compartió ese libro Sí, señor. por el Drive? No, creo que se lo envié a James. Ah, eso fue al comienzo. Yo se los envié al grupo a todos. Ah, mira, ahí está. Sí. 959 la página. Mucho más abajo. 959 por acá, un poquito más abajo. 959. Uy, ya hemos andado harto.
como decía Luz, el profe nos pone a volar. Claro, no, estamos bien, estamos bien. Máximos y mínimos, hagámosle. A ver, vamos a ver qué ejercicio hay por acá. Sí. Por ejemplo, estos, háganse estos del 5 al 20. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, profe. Listo. Entonces, háganle. Del 5 al 20 hagan los ejercicios y me van contando. Yo voy a estar aquí, ¿listo? Voy a estar aquí. ¿Listo? Inténtenlo si quieren por parejas, por grupos, no sé, como a ustedes les quede más fácil, inténtenlos y me cuentan, ¿listo? Entonces voy a hacer el recorte de pronto para que les quede más fácil y se lo envío a James, ¿le parece? Sí, señor. Gracias, profe. Listo, entonces un recortillo. A ver, James. Copiar y voy para allá. James, por favor, ¿me confirmas que lo tienes? Me llegó el WhatsApp, profe. Ya lo voy a enviar al grupo. Listo, ya se lo envié al grupo, profe. Gracias, James, muy amable.
Profe, una pregunta. Dime, James. Los ejercicios que nos dan del 5 al 20, esos son ejercicios sencillos para encontrar, ¿cómo es? Punto crítico, o son los que nos acabo de entregar que era de doble derivada. ¿Cómo? O Esos, sea, a esos ejercicios hay que aplicarles lo de la D, de encontrar la D y determinar quiénes son puntos críticos en esos ejercicios. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar el punto crítico, es decir, evaluar la derivada, perdón, derivar en X, derivar en y averiguar quién es ese punto crítico. sí, ahí. Y después aplicar lo de la D. Listo, profe. Bueno, Gracias. pues, listo. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí, claro. Profe, es que yo hice el primer ejercicio y ahí es donde yo tengo una duda. Entonces, la segunda derivada de X me da -2. La segunda derivada de Y me da -8. La segunda Entonces, derivada de Y, espera un momentico. La primera derivada de X, ¿cuánto te da? la primera derivada de X me da 2 menos 2X. No, la primera derivada, sí, la primera derivada, sí, la segunda, Me da -2. listo. Bien, entonces ya tienes que f de XX es -2. Y f de YY, ¿cuánto te da? -8. -8, listo. ¿Y la mixta cuánto te da? Pues me daría -16, ¿no? No, Da 0. da 0. Da 0. No, no. Mauro, ¿cuánto te da la primera? Ah, perdón, sí. Perdón, sí. La derivada de X con respecto a -2, ¿cierto? Es así. No, la derivada de f de X con respecto, mejor dicho, es toma la primera derivada con respecto a X y eso derívalo con respecto a Y. Sí, ahí daría 0, profe. Ahí daría todo, listo. Ahora reemplaza sus valores en la D. Daría -16, profe. No, daría 16 positivo. Positivo 16, sí. Ah, perdón, sí. Sí, menos por menos da más. Ah, ok. O sea, ahí está bien. Pues hasta ahora sí. Ahora tienes que determinar si eso es máximo o mínimo. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Sí, claro, Mauro, dime. ¿Me puede dejar ver el pantallazo? Es que ese no lo alcancé a copiar. Listo.
¿Listo, Mauro? Un segundo, profe. Listo. Profe, y después a mí me hace el favor y me deja ver cómo se catalogan. Es que, pues creo que copié mal. Ah, ya. Esto. Pero después de Mauricio, sí se puede. Es que, ahí, 16. Profe, la primera, ¿cuál sería? Porque es que D me da 16 y dice que... uy, También la misma duda, fxx daría -2. Ujú, es negativo. Ah, ya le entiendo ya les entiendo qué es lo que me están diciendo ustedes acá. Es el problema de la D, ¿cierto? Me imagino que es el de la D que me están diciendo, ¿cierto? Sí, es que aquí yo tengo un error. Muchísimas gracias. Aquí hay un error. Sí, discúlpenme. Por favor, aquí es cuando esto es mayor que 0. Listo. Gracias. Qué pena. Sí, ahí es cuando es mayor que 0 también, cuando D es mayor que 0. Entonces, ese te va a quedar así. ¿Sí? Te va a quedar sería ese un máximo. máximo, sí, señor. Gracias. Sí, El 1 sería, el 5 sería. sí, señor. Gracias, profe. Listo. Profe, a mí me da 0. ¿Qué te da 0? D. No, no nos da, en el primero nos da 16. Pero ya revisé algo y hice mal. Creo que sí. Maestro, en la C dice, si D menor a 0, entonces función de AB mayor a 0, ¿no es un qué? ¿Un No es un extremo? ¿Un qué? extremo. No es un Ah, ok. extremo. No es un extremo local. Profe, el compañero entonces dijo que el punto 5 es un máximo, ¿no? Creo que sí. Pero sí es un máximo. Sí, Gracias. daba máximo. Listo, gracias.
Profe, una pregunta. Señor. En el primero, el D es igual a 16. Sí, D es igual a 16. No estoy tan perdido. Listo, sigo con el otro. Gracias.
Bueno, muchachos, los dejo entonces a ustedes que practiquen. Nos vemos el día viernes para seguir en este trabajo. Y pues nada, Gracias, de aquí ya empezamos a sacar los quizzes que vienen. ¿Listo? Vienen derivadas de este tipo y viene un tema, el tema que sigue se llaman multiplicadores de Lagrange. ¿Listo? Para que por favor lo vayan estudiando. Muchas gracias a todos y bueno, un abrazo. Listo. Nos vemos el día viernes. Chao. Profe, una pregunta. Dale, Qué pena. profe, gracias. No, gracias. Señor James. ¿Cuándo me montan las notas de una vez? O sea, ¿cuándo nos dan las notas? ¿De qué? Las notas de corte. Sí. ¿El segundo corte? Ah, ya están en el aula. Ay, no las he visto. Sí, mírenlas y el viernes charlamos de eso. No se preocupen. Profe, antes de que se vaya, Señor. una pregunta. ¿D puede dar 6x elevado a la Ah, no, porque ahí lo que tienes que hacer es primero, si te dan X y Y, lo que tienes que averiguar es cuál es el punto que tienes que reemplazar y lo haces averiguando, derivando la función con respecto a X igualándola a 0, derivando la función con respecto a Y igualándola a 0 y ahí vas a encontrar el punto XY que tienes que reemplazar para que el D te dé bien. ok. ¿Listo? Ah, profe, listo. Gracias. Listo. Si no, los abordamos el miércoles, tranquilos, no hay ningún problema. ¿Listo? El viernes, perdón. Gracias por todo, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias. Listo. Vale, Feliz con mucho gusto. Hasta luego. Héctor. ¿Héctor se fue? Ah, se fue. Muchachos, ¿cuánto les Sí, dio? sí. Porque es que ahí tengo una duda. Con la segunda derivada. Mauro, ahí, Héctor salió de ahí del Meet, pero está en el grupo de WhatsApp. Listo. Ahí sí, yo los dejo también. Yo voy a comer alguito.